Buen día a todos. ¿Me escuchan bien? Buen día, Buen día, profe. Buen día. ¿Cómo les va? Bueno, tranquilo. ¿todo bien? Bueno, me alegro mucho. Mejor así. Bueno, ahí no estén tan preocupados por la razón de su vida, por estos días, que es el parcial, las modalidades, las formas, cómo se va a rendir, si hay algunos que trabajan, si esas cuestiones, esto porque he escuchado por ahí que es el centro de la preocupación de ustedes, es lógico que así sea. No estén preocupados, no se desentiendan por supuesto de eso, pero no estén tan preocupados, no centren la preocupación en eso, porque las cuestiones se procuran solucionar. Por supuesto que ahora tenemos una doble situación, una situación que se vincula con que hay un grupo que está asistiendo a las clases presenciales y otro grupo que está asistiendo a estas clases virtuales. No obstante ello, siempre hay voluntad de querer buscar la solución para que todos puedan rendir. Por supuesto, esas soluciones se tratan de evacuar con tiempo, pero no estén preocupados por eso. Yo les diría que la principal preocupación de ustedes en este momento tiene que estar centrada en el estudio, en ir leyendo. No importa si siguen el orden cronológico de los docentes, porque como ustedes saben hay bloques temáticos, pero sí seguir el orden del programa. En algún punto siempre nos encontramos, los temas están conectados, vamos y venimos en las unidades, con lo cual lo que les quiero significar es que la centralidad de la preocupación tiene que estar en ir leyendo, porque después el tiempo empieza a pasar, ahora el parcial les parece algo, era más lejano, ahora han adelantado la fecha del examen, así que bueno, eso los tiene que motivar para ir leyendo la materia y empezando a profundizar. Eso sí se los quiero decir porque noto que hay una recurrencia, no solo en esta comisión, sino también en otra, a preguntar sobre las modalidades, concéntrese en el estudio, eso se soluciona, son cuestiones administrativas que se tratan de buscarle, tratamos entre todos institucionalmente de buscarle la vuelta a eso. Bueno, ¿han tenido clase? ¿Han tenido clase esta semana? ¿Sí? Sí, profesora, Sí. toda la semana. Bueno, están viendo posesión, ¿no? ¿Hay alguien que tiene el Sí, con la doctora Villanustre, posesión el lunes. Bien, bien. ¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto? Les voy a pedir que lo cierren, así no hay interferencia. Bueno, vamos a continuar hoy con el tema que estamos trabajando en torno a la unidad 5 del programa. Vamos a identificar hoy ya desde una perspectiva más exegética, desde una perspectiva más centrada en el articulado del código, muchos de los elementos y de las cuestiones y de la caracterización genérica que vimos en la primera clase, en la clase anterior. Siempre vamos a tratar de dar un marco teórico a la clase y después vamos a ir al texto del código. No directamente al texto del código porque nos parece que hay aclaraciones que son, o comprensiones que son necesarias y previas al tratamiento exegético del Código Civil y Comercial. Hasta ahora vimos, para hacer muy sintéticamente, para los que no estuvieron y para los que lo estuvieron para recordar, hasta ahora vimos una caracterización genérica de la evolución de la propiedad. A veces, muchas veces, ustedes habrán visto ahí por los textos, los que están leyendo dominio, muchas veces utilizada como sinónimo, dominio como sinónimo de propiedad y viceversa, porque el término propiedad viene de propietas y significa una idea de lo propio, aquello que es propio. Esto tiene una connotación histórica y hemos visto que
eso hoy, desde una construcción más moderna, existe una diferenciación semántica, es decir, de significado entre el término propiedad y dominio. Hasta ahora vimos, entonces, desde una, si tuviéramos que hablar desde de una evolución o desde un íter evolutivo de lo que es la relación de las personas con las cosas, vimos que desde una perspectiva antropológica o prehistórica hay una evolución, estoy haciendo una síntesis de lo que vimos hasta ahora, hay una evolución desde vincular entre la relación entre personas y cosas que va desde una vida nómade que tenía el hombre hasta una vida que se vincula con el asentamiento. El asentamiento trae esa relación directa e inmediata con la cosa, específicamente con la tierra. Dentro de lo que es la vida nómada, bueno, en tiempos remotos ustedes saben que existía el dominio por apropiación, que va a ser un modo específico de adquirir el dominio que van a ver en la unidad 6, donde el hombre tenía contacto con las cosas en virtud de la recolección, de la caza, de la pesca ocasional. Pero es el asentamiento de la tierra donde el hombre comienza a tener ese vínculo estable, esa estabilidad y geográficamente situada en un espacio determinado. Vimos que, estos antecedentes no los encuentran para los que sigue Kipper. Kipper, en muchos, el autor hace una referencia muy sintética en lo que hace a los antecedentes, pero para aquellos que quieran profundizar en otros textos o en el tratado de Kipper, no en el manual, pueden encontrarlo. También en la bibliografía de Dillon pueden encontrar algún Dillon y Cauce, que es un texto que está al alcance de todos. Yo he alcanzado a la facultad y Astrea Virtual nos ha brindado el libro a través de virtual y están los capítulos separados. Así que el que quiera el capítulo de dominio me lo puede pedir y lo hacemos llegar a través del correo. Por cierto, el correo electrónico que les había pedido, no sé si ya lo tienen, ¿sí? Para que antes de que termine la clase me lo pasen, porque yo les voy a mandar algún material siempre complementario a la clase. Bueno, lo que sí también nos interesaba, y específicamente en lo que hace al antecedente directo, que es el derecho romano, vimos que en el derecho romano había una evolución de lo que era la figura del dominio, donde el dominio en un principio era de carácter colectivo, después el dominio pasó a ser de carácter familiar, ¿sí? Donde teníamos la figura del pater familias como el administrador de ese dominio, y luego hay una evolución, ¿sí? El derecho romano evoluciona hacia el dominio de tipo individual. Y ahí habíamos hablado de la comunidad agraria, la comunidad familiar y la propiedad individual. Ese era el íter del proceso evolutivo que vimos en la clase anterior. Siempre, y acá esto es importante porque es desde donde vamos a retomar para iniciar la unidad número 7, la unidad número 5, sí, la unidad número 7, que es la que se refiere a los límites al dominio, siempre ese derecho individual, ese derecho o individualista que tenían los romanos respecto del dominio, siempre era ejercido o estaba atravesado dentro de ciertos límites. Y esos límites, a los cuales nos vamos a referir en las clases un poco más adelante, en las clases siguientes, siempre esos límites estaban fundados, ya sea en razones de vecindad, ¿sí? O en razones de interés público o interés comunitario. Para cerrar, vimos que, haciendo un recorrido veloz, ¿sí? Por la historia, vimos que en la Edad Media aparece eso de la bifurcación del dominio. ¿Qué bifurcación? Entre lo que es el dominio directo y el dominio útil. El dominio directo en la Edad Media, de una sociedad de tipo estamental, ¿sí? Para los que ya han leído saben de lo que estoy hablando, y además esto lo conectan con otras materias en donde han estudiado derecho político, por ejemplo, supongo que han estudiado historia. En la Edad Media
se caracteriza desde la perspectiva del dominio por la bifurcación del dominio directo y el dominio útil. El dominio directo estaba en manos del señor feudal, era uno de los estamentos, ¿sí?, dentro de la Edad Media, y el dominio útil estaba a cargo de los vasallos, ¿sí?, o el campesinado, que eran la mayoría de la población. Esto daba lugar a una forma contractual, esto es lo que vimos en la clase anterior, a una forma contractual típica de esa época, que eran los contratos de vasallaje. Hay una bifurcación clara, es la primera bifurcación, entre lo que se llama el dominio útil y el dominio directo sobre las cosas. Muy aceleradamente, porque esto se va a vincular con otros temas que vamos a ir viendo, llegamos a la Revolución Francesa de 1789. Ustedes ya saben que fue un conflicto social y de tipo político generado justamente por esas diferencias que había, o por esas diferencias entre lo que era el antiguo régimen, el régimen feudal, y el nuevo régimen. Esto dio lugar a colisiones, a tensiones, y marca, sí, que otra etapa donde la fuerza dominante era la burguesía. Esto sí, seguro ustedes lo han visto en historia, donde, apoyado por las clases populares, hay una reacción contra el régimen del feudalismo, ¿sí? Lo que ocurre es que, por supuesto, hay esa revolución francesa termina consolidando un dominio, y esto es importante porque es el antecedente de nuestro sistema, un dominio muy robusto, muy sólido desde lo individual, que luego las leyes fueron, concretamente me refiero al antecedente inmediato, que es el Código Civil francés. Luego las leyes, a través de la labor de la jurisprudencia, fueron morigerando. Ese individualismo robusto, ese individualismo fuerte, ese individualismo riguroso, como dice por ahí Dillon y Cauce, fue morigerado por la jurisprudencia. Algunos recordarán, cuando vieron la teoría del abuso del derecho en parte general, algunos fallos, como el fallo, lo pueden buscar o les puedo alcanzar un extracto, el fallo Clement con Bayard, uno de los tantos casos de jurisprudencia. Voy por el chat para anotarlo. Clement con Bayard, un típico caso de la jurisprudencia, Clement contra Bayard, de la jurisprudencia francesa, donde se morigeró ese rigor ese rigor de ese individualismo robusto respecto del dominio propio de la Revolución Francesa. Después vamos a ver de qué se trata ese fallo, lo vamos a comentar, pero para el que lo quiera rastrear o quiera saber más, me puede escribir y hacemos un envío. No sé si no hay algo en el campus también relativo a eso. También otra prueba de ello, y esto nos va a servir porque es un antecedente que vincula a nuestro sistema, es la existencia de la regulación de una acción reivindicatoria sin término. Esto es propio del Código Civil francés de 1804 o el Código de Napoleónico, que ustedes ya seguramente conocen, el Código de Napoleón. Es decir, ese antecedente lo tomamos de ahí. ¿Qué pasó? Para ir cerrando, ante ese fuerte individualismo, ante ese individualismo robusto y si se quiere, fuerte que tuvo el sistema francés, aparece la Iglesia en el siglo XIX a través de sus encíclicas, donde, si bien reconoce la propiedad privada, también nos refiere reivindica la existencia de la propiedad privada, también habla de que ese individualismo no es absoluto, esa propiedad individual no es absoluta, y habla por ahí una encíclica como fue la la Popularum Progressio, de la llamada hipoteca social. Es decir, hay dos posturas, en síntesis,
hay dos posturas. Una es la postura que niega a la propiedad como derecho subjetivo. Acá encontramos la postura de, voy por el chat, León Duguay, ¿sí? Ahí fui por el chat, que niega entonces la propiedad como derecho subjetivo, y hay otra postura que es la que en definitiva siguió nuestro sistema, que es el reconocimiento de la propiedad como derecho subjetivo, pero siempre mediado por el ejercicio no solamente de las leyes que regulan su ejercicio, sino también está permeado por la existencia de límites, ¿sí? Y además, por supuesto, como referimos en la clase anterior, los límites que están consagrados a través del llamado bloque de constitucionalidad, donde tienen no solamente la Constitución Nacional, sino el Pacto San José de Costa Rica, que en su artículo 21 consagra el derecho de propiedad como un derecho humano. Y otros, ¿no? Por supuesto, y los concordantes. Vimos también, muy importante, la distinción terminológica entre propiedad y dominio, conceptos que nos van a ser útiles para cuando veamos otras categorías de derechos. Sepan ustedes que constitucionalmente existe, y es una construcción moderna, existe una relación de género y especie entre propiedad y dominio. El género es la propiedad, el dominio es la especie. Cuando hablamos de dominio, esto por supuesto quedó sentado a través de la jurisprudencia de la Corte en distintos fallos y en distintos, que los más emblemáticos son Horta con Arguindegui, Mango con Traba. Si quieren voy por el chat, si ya los anotaron no, pero para los que no estuvieron, Horta con Arguindegui, los autores hacen referencia a estos fallos, casi todos. Horta con Arguindegui, estoy yendo por el chat. Mango con Traba y Bourdieu con Municipalidad de Buenos Aires, son los fallos emblemáticos en relación a esta distinción. Bourdieu contra Municipalidad de Buenos Aires con relación a esta distinción entre propiedad y dominio, ¿sí? Después, todos los fallos ulteriores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación siguen una línea de continuidad con estos fallos emblemáticos, que han tratado sobre distintos temas, pero han sentado ese concepto de propiedad omnicomprensivo de todas las categorías de derechos, es decir, quedan comprendidos dentro de la propiedad en la categoría de los derechos personales, creditorios u obligacionales, la categoría de los derechos reales y la categoría de los derechos intelectuales en sentido amplio. Es un concepto lato, amplio y no queda circunscripto al concepto restringido del tipo real de dominio regulado por el artículo 1941 del Código Civil, que es más restringido. Ahora sí, importante es esto. Voy a enviarles ahora cuando ustedes me den el chat que han creado o el chat de contacto del alumno que han elegido, yo les propuse eso en la clase anterior, voy a enviarles un material bibliográfico donde habla de cuál era la postura de Vélez Sarsfield en torno a el dominio. ¿Cuál era la filosofía en torno a la propiedad o al dominio? ¿Por qué esto? Bueno, si bien el Código Civil de Vélez es un antecedente, no es hoy derecho vigente, ustedes van a ver que en la evolución tanto del Código como la Ley 17711 como del Código actual, van a ver una evolución muy nítida de cómo se van modificando algunos aspectos, si se quiere, muy individualistas en la perspectiva del codificador, de Vélez Sarsfield. Y van a ver cómo eso se va morigerando con el transcurso del tiempo. Algunos dicen y algunos critican
que el código de Vélez era un código individualista, de un fuerte tinte individualista. Claro que lo era, las leyes, como dijimos en la clase anterior, son producto de su época, casi era, les diría que era un sello distintivo, el individualismo de la época, un dogma era, pero no obstante ello, hay que reconocer que, por ejemplo, las restricciones y límites al dominio estaban previstas en el Código de Vélez, hoy se habla de límites al dominio. Hay también otras figuras como la expropiación, esto se los preguntan a veces en la evaluación, es una figura que morigera, viene a morigerar ese individualismo robusto del Código Velezano, y también, por supuesto, la eliminación de figuras como la enfiteusis, entre otras que ustedes ven por ahí o están viendo o van a ver en la unidad número 1. ¿Sí? Es decir, que son formas, la expropiación, los límites al dominio, la eliminación de algunos derechos no reconocidos por el Código Civil, son algunas de las formas para eliminar, ¿sí?, ese individualismo extremo o fortalecido propio del siglo XIX, el Código Civil de Vélez, 1869. ¿Sí? Que eso se fue morigerando hasta, con la ley 1711 del 68, hasta llegar a nuestro sistema actual. Vamos a ir ahora sí, después de este recorrido algo veloz, porque hay contenidos que ya los habíamos tratado y desarrollado, vamos a ir a una visión un poco más exegética y vamos a ir al artículo 1941 del Código Civil. Este artículo 1941, por supuesto, siempre lo tienen que concordar con otros artículos del Código y lo tienen que concordar, siempre hay que ponerlos en conexión a los artículos del Código, con el artículo 1887, inciso A, ¿sí?, donde surgen los tipos o figuras reales o matrices reales. Según el autor del que lean, son los tipos reales, figuras jurídicos reales o matrices reales. El inciso A de 1887 refiere a la figura jurídico real del dominio. ¿Sí? Por supuesto que dentro de esta caracterización o visión de la figura del dominio, podemos decir que que el dominio como tipo real es un derecho real sobre cosa propia, y ahí estamos en la clasificación de los derechos reales, artículo 1888 del Código Civil y Comercial, clasificación que la tienen que saber porque se las evalúan en el parcial. La tienen que saber porque la tienen que saber. Pero además, para que presten un poco más de atención, en el parcial se la suelen preguntar. ¿Cuál es la clasificación de los derechos reales? De modo que si ustedes la leen por arriba, bueno, puntualícenla porque se la suelen preguntar. Entonces, dentro de esta clasificación de los derechos reales del 1888, ubicamos al dominio como un derecho real sobre cosa propia. ¿Sí? A su vez, dentro de la clasificación de los derechos reales, ubicamos la figura del dominio como un derecho real de tipo principal. ¿Sí? Todos los derechos reales son principales, salvo los derechos de garantía, la prenda, la anticresis y la hipoteca, que son accesorios. ¿Sí? Entonces, el dominio, por el 1889, es un derecho principal. A su vez, es un derecho que puede ser registrable o no registrable, según el objeto sobre el cual recaiga, eso lo vamos a ir viendo con la evolución de las clases, pero también es un derecho que se ejerce por la posesión, ¿sí?, en virtud del artículo 1891. Eso es lo que en principio podemos decir. Es un derecho que se encuentra regulado, es el primer tipo real, es el derecho más paradigmático, es el derecho real por excelencia y es el derecho más extenso y más amplio que una persona puede tener respecto de una cosa. ¿Sí? Les podríamos decir que es para que quede claro esto, que es la máxima expresión
de los derechos reales, el derecho de dominio, ¿sí? Es la máxima expresión, el más emblemático. ¿Cuáles son sus caracteres? Bueno, vamos a ir ahora leyendo el artículo y vamos a identificar algunos aspectos o algunas generalizaciones que hicimos la clase anterior. Fíjense ustedes que el código, y ahora vamos a ir un poco más lento, ¿sí? Porque es lo que me interesa. Me interesa que vayamos lento, vayamos explicando cada uno de los términos del código. ¿Por qué? Porque cuando ustedes vayan a leer dominio, porque seguramente no han llegado todavía a esa figura, los que no conocen la materia, no llegaron todavía ahí, muchas de las cosas que vamos a ir puntualizando en clase o de las que ustedes van apuntando más lentamente, las van a recordar. O sea que esta clase la van a recordar y cuando vayan a leerlo por cuenta propia van a decir, ah, sí, esto lo vimos en clase. Y esa es la idea, que la clase es que sume al trabajo de ustedes. La clase no es todo, la clase suma, debe sumar o intentamos que sume, ¿sí? Pero no es todo, de modo que no busquen tal vez repetir las clases de memoria porque eso no sirve. Hay un trabajo artesanal, por llamarlo de alguna manera, que es el trabajo de ustedes, ¿sí? Vamos a ver qué pasa. Bueno, ustedes saben que el Código Civil y Comercial tiene, y cada artículo tiene, y lo identifica con un título. El 1941 nos habla del dominio perfecto. Y dentro de ese dominio perfecto es el que se conoce como el dominio pleno, ¿sí? El dominio en donde se concentran la mayor cantidad de prerrogativas o de facultades. Esto es, el ius utendi. El ius utendi es el derecho al uso o la prerrogativa de uso que tiene su titular. El ius fruendi, que es el derecho de poder gozar de la cosa, de obtener sus frutos, sean civiles o sean naturales, ¿sí? Por supuesto. Y también, perdón, tiene el ius abutendi, que es el derecho a poder disponer de la cosa. Y esto claramente lo ven, esto que los romanos llamaban la summa in re potestas, creo que de esto hablamos algo en la clase anterior, ustedes lo van a poder identificar claramente en el artículo. Ustedes ven que les dice dominio perfecto, es decir, dominio pleno, la summa in re potestas, la suma de facultades. El dominio perfecto es el derecho real que otorga todas las facultades de usar, gozar y disponer material y jurídicamente. Es decir, nos habla en primer lugar de esa suma de facultades, habla de todas las facultades, ¿sí? Y les habla de esa posibilidad gozar, fruendi, disponer, abutendi, y usar utendi, ¿sí? Ese derecho a usar, ese ius utendi, se refiere a que el titular puede servirse y usar la cosa, e incluso también puede darle destino. Es decir, para ser amplios, ¿no? Ese utendi no solamente comprende al uso, sino comprende poder servirse de la cosa, incluso asignarle destino. Ese poder, gozar de la cosa se vincula con la de obtener los frutos, ¿sí?, de la cosa, y ahí facultad de goce la tienen que conectar con el artículo 233 del Código Civil y Comercial, que les habla, este artículo que ustedes ya conocen porque han visto parte general, lo han visto seguramente en parte general del derecho civil, que les habla de la clasificación de frutos y productos. ¿Por qué hago esta remisión al 233? Porque en el marco de evaluación, lo tienen que saber, por supuesto, pero siempre me refiero, me interesa que aprendan, o intentamos de que aprendan, pero además siempre nos referimos a la evaluación, porque es un tema que condensa todo lo aprendido, una cuestión que ustedes siempre tienen en cuenta. Este 233 nos hace una distinción entre frutos y productos, que es un artículo que ustedes vieron en parte general, pero cuando llegan a reales a veces lo tienen olvidado, ¿sí? Entonces, este poder, este ius fruendi,
¿sí? El poder gozar de la cosa, lo tienen que vincular con este 233, porque poder obtener los frutos, ¿sí?, de la cosa se vincula con los frutos naturales, que son las producciones espontáneas de la naturaleza, según el 233, los frutos industriales, es decir, yo puedo obtener frutos, una producción espontánea de la naturaleza sería, por ejemplo, un cultivo, ¿sí? Cultivo de sojas, por ejemplo, de maíz, una producción espontánea de la naturaleza, ¿sí? Los frutos industriales, que son los que se producen por la industria, bueno, o la cultura, los frutos naturales son las producciones espontáneas de la naturaleza cuando no hay actividad humana, ¿no? Por supuesto, quizás el maíz lleva al cultivo, pero donde no hay actividad humana es que espontáneamente la naturaleza lo da. En todo caso, el maíz entraría en el segundo inciso, que tiene que ver con la cultura, les dice, con el cultivo, ¿sí? Tal vez la Los frutos, minería sería un ejemplo, ¿no? De fruto natural. La minería. sí, lo que pasa que, bueno, en su estado, la minería tiene un régimen especial, rige el código minero, ahí tendría que haber seguramente actividad del hombre, pero vamos a un ejemplo típico, un árbol que da manzanas, que está ahí, son frutos naturales, las da espontáneamente, no hay actividad humana o fumigación, ahora si es un cultivo donde hay actividad humana en paralelo, bueno, ya no sería, ya tendría un plus, digamos, industrial o una acción del hombre, ¿no? Pero hablemos de algo más natural. No sé, tenemos un árbol en el jardín de casa que nos da, no sé, paltas, por llamarlo de alguna manera. Vieron que hay muchas zonas las paltas son muy caras, pero ustedes vieron que en muchas zonas del país las paltas están a la vera de la ruta, ¿sí? O sea, las en Salta y demás las encuentran a la vera del camino, ¿no? Las paltas chilenas son las que son más caras, ¿no? Que no sabemos qué pasa, que las traen de allí y aquí hay tantas a las veras del camino. Los frutos civiles, o ustedes también las conocen como las rentas, ¿sí? Las rentas, por ejemplo, soy titular de dominio y alquilo, bueno, esa posibilidad de obtener ese fruto civil, ¿sí? Y bueno, y después les habla de los productos y demás. Pero lo que les quiero significar es que este ius fruendi, este derecho de goce, es omnicomprensivo de estas categorías del 233, que el cual tienen que conectar, porque tal vez ustedes van hablando del ius fruendi y se quedan acotados al derecho a obtener sus frutos, y la pregunta o la repregunta en el marco de la evaluación lo lleva y a ver, ¿y cómo podría ser? ¿Y cuáles podrían ser? Entonces ustedes tienen que tener en cuenta, para completar el estudio del tema, el artículo 233, que es de parte general, ¿sí? Y bueno, y también les habla de, si bien el artículo 1941 pone acento en estas facultades, les habla también de la disposición material y jurídica del acoso. La disposición material, por supuesto que se vincula con la posibilidad de construir, de demoler, de modificar, ¿sí? Siempre que eso importe un uso regular del derecho. Poder demoler, construir, volver a edificar, siempre esto que importe un uso regular del derecho. Ahora vamos a ir a un ejemplo, cuando el uso no es regular, cuando puede constituirse esa prerrogativa en un abuso del derecho. Artículo 10 del Código Civil y Comercial. Y también la disposición jurídica, por supuesto, se vincula con la posibilidad de enajenar la cosa, de donar, de venderla, de donarla, de transferirla o de gravarla, ¿sí? Con hipoteca, con prenda, con anticresis, con cualquiera de los derechos reales de garantía, derechos accesorios, ¿sí? ¿Hasta ahí comprenden? ¿Ven cómo vamos? Ese artículo que de corrido vemos que es muy sintético, requiere trabajo, hay que trabajarlo. Por eso ahora esta parte a veces es más lenta, porque si yo leo el artículo 1941 y me quedo exegética literalmente con lo que dice el 1941, bueno, hay un montón de cuestiones que nos pueden quedar por fuera. Entonces la idea a veces es ir más lento, pero sumar un trabajo diferente, que no sea la lectura veloz
del artículo 1941, sino que sea más analítico, más exegético, más de tipo comentario, más con hondura, porque pienso que esa es la mejor manera de que ustedes les vaya sumando algo a la lectura personal y vayan aprendiendo algo diferente. Les dice también que esas facultades de usar, disponer, de usar, gozar y disponer material y jurídicamente de la cosa, debe hacerse dentro de los límites previstos por la ley. Bueno, estos límites previstos por la ley no solamente son los límites que están regulados a través del artículo 1970 en el capítulo 4 del Código Civil, que les habla de límites al dominio, y que vamos a ver en la unidad 7, lo vamos a ver juntos a eso, no solamente se refiere a eso, sino que se refiere a los límites que regulan a todos los derechos en general, y no solamente a los derechos reales, que se encuentran contenidos a partir del artículo 9 del Código Civil y Comercial. 9, principio de buena fe; 10, abuso del derecho; 12, orden público. Es decir, dentro de esos límites genéricos a todos los derechos reales subjetivos, a todos los derechos subjetivos, también alcanza los derechos reales. Además de esos límites genéricos que se conocen no como límites genéricos, pero en realidad se conocen como estándares jurídicos, para diferenciarlo de los límites del artículo 1970, esos estándares jurídicos ustedes saben, que también vieron en parte general, que rigen a todos los derechos, ¿sí? No solamente a los derechos reales, ¿sí? Esos límites previstos por la ley es lo que nos quiere significar el artículo 1941. Artículo 9, 10 y creo que era 11 o 12 del Código Civil, ¿sí? Y además, desde una visión más amplia, los límites del 1970. ¿Qué quiere decir esto? Significa que este derecho de dominio pleno, ¿sí?, como la máxima expresión de derecho real, si bien tiene un tinte hasta ahí individualista, esto creo que se los señala Mariana de Vidal y también lo señala Kipper, si bien tienen esa suma in repotestas, ese reconocimiento robusto que hace el sistema, tiene, y es una clara, un claro barniz, por llamarlo de alguna manera, de social, donde tiene en cuenta el interés social. ¿Por qué? Porque lo morigera a través de la existencia de esos estándares, por un lado, artículo 9, 10 y siguientes del Código Civil, y los límites a la figura específica del dominio del artículo 1970 y siguientes. Entonces vemos cómo ese individualismo es morigerado, ¿sí?, por los límites genéricos y por los límites específicos de la figura. ¿Hasta ahí me siguen? Esa es la idea y la forma en la que, en lo posible, me gustaría que empecemos a estudiar juntos los tipos reales y las cuestiones relativas a la materia, más reflexivamente y más razonadamente, y no tan memorísticamente. ¿Por qué? Porque la memoria, bueno, a veces es muy útil, los memoriosos funcionan muy bien en estas carreras, pero a veces hay situaciones problemáticas en las que se requiere, en la mayoría de las veces, el pensar. Y el pensar reflexivo requiere análisis, y requiere hacer estas conexiones. Entonces, bueno, ven ahí cómo, por qué era importante todo ese antecedente que vimos en la primera clase, porque vemos cómo ese reconocimiento empieza a morigerarse. Y esto en el Código de Vélez, como había una nota al Código de Vélez, que era la nota al 2315, creo que era, lo tengo por acá, el Código de Vélez, hablaba de la posibilidad de destruir, ¿sí?, creo que era el, sí, no, a ver, 2513,
ya tengo los artículos confundidos de ambos códigos. La nota del 2513, para los que quieran leerlo, habla de, Vélez no refería en el texto de la ley a la absolutez, pero en esta nota, el 2513, sí nos hablaba de la absolutez del derecho real de dominio, ¿sí? Entonces vemos cómo de esa posibilidad de destruir incluso a la que aludía Vélez en esa nota las cosas, cómo ese derecho se fue morigerando, por la 17711, recién en el año 68, y vemos que introdujo la teoría del abuso del derecho, que ustedes ya seguramente conocen, que está consagrada hoy en el artículo 10 del Código Civil, y vemos cómo existe una línea de continuidad de morigeración, y cómo un derecho que era, en principio, o que es fuertemente individualista, se comienza a atenuar o a tener ese barniz que permea el interés social, incluso el interés colectivo. Ustedes ya conocen los derechos de incidencia colectiva. Por eso son importantes los antecedentes, porque las reformas en las leyes, las modificaciones, las mutaciones que las figuras van teniendo con el transcurso del tiempo, son producto de una época y son producto de justamente de la necesidad. Entonces, eso significa esta última parte que les habla de dentro de los límites previstos por la ley. Fíjense ustedes en esa pequeña frase todo lo que tenemos por decir, todo lo que hay por decir, dentro de los límites. ¿Y cuáles son los límites? ¿Y por qué? ¿Y antes cómo era? Y todas esas preguntas que pueden surgir en el marco de una evaluación que justifican que el legislador haya reconocido el tipo real de dominio, pero dentro de los límites previstos por la ley. Hay mucho que decir detrás de esa frase. Eso es lo que les quiero significar con estas reflexiones. ¿Qué podemos decir entonces hasta aquí? Bueno, vamos a ver la última parte del artículo para sintetizar todo lo que podemos decir de ese 1941. El dominio se presume perfecto hasta que se pruebe lo contrario. Bueno, por supuesto que siempre el reconocimiento absoluto del derecho se vincula con creérselo pleno, la presunción iuris tantum de plenitud del derecho. Siempre ante la duda el derecho es pleno, es perfecto, es el caso del dominio perfecto. El dominio imperfecto, como el otro día creo que era Eugenio que hizo referencia, el dominio imperfecto es el que está legislado en el referenciado o anunciado en el 1946 y está tratado, que lo vamos a ver a partir de la próxima clase, en el 1965 o a partir del 1965 del Código, ¿sí? Pero el dominio se presume pleno, presunción iuris tantum, es decir, admite prueba en contrario. ¿Qué podemos decir hasta acá? Bueno, podemos decir entonces que el dominio, y fíjense cómo empezamos a conectar conceptos, el dominio es un derecho absoluto desde el punto de vista de la oponibilidad o de su oponibilidad. Pregunto yo a ustedes, ¿solo el dominio es un derecho absoluto respecto de su oponibilidad? No, todos los derechos reales. Todos los derechos reales, bien Connie, son oponibles respecto de todos, ¿sí? La oponibilidad erga omnes, ¿sí? A los que nos referimos anteriormente. Ahora, ¿todos los derechos reales son absolutos? Pregunto de nuevo, respecto de su contenido. No, solamente el dominio pleno. Solamente el dominio pleno es absoluto respecto de su contenido, porque cuando hablamos de absolutez vinculado no con la oponibilidad, estas son precisiones terminológicas importantes, sino con el contenido, vemos que el derecho real es absoluto, es el derecho real de dominio pleno, es absoluto, es el único absoluto respecto de su contenido.
¿Por qué? Porque el resto de los derechos reales va a significar que alguna de estos ius, el ius frendi, el ius iutendi, el ius, el derecho de goce, el ius utendi, estén morigerados. Cualquier disminución en estas tres potestades o prerrogativas va a importar la existencia de cualquiera de los 13 derechos reales previstos en el numerus clausus, en el 1887. Es decir, que el derecho absoluto por excelencia desde el punto de vista desde el contenido de sus facultades es el dominio pleno. ¿Sí? Pero, esto es importante y se los pueden llegar a preguntar, que sea absoluto como sinónimo de suma in re potestas, de suma de facultades, no significa que sea absoluto como sinónimo de ilimitado. Es absoluto desde el contenido, es absoluto desde la oponibilidad, pero no es absoluto desde el punto de vista de ser ilimitado. Siempre los derechos se ejercen conforme las leyes que reglamentan su ejercicio y el dominio se ejerce en el marco de los límites. Artículos 9 y siguientes y artículo 1970 del Código Civil y Comercial. Fíjense que dentro de los caracteres, los que se consideran caracteres del dominio, ustedes lo van a ver así, los textos les hablan que son caracteres del dominio la absolutez, la exclusividad y la perpetuidad. Fíjense que el Código Civil y Comercial ha omitido el término absoluto. Fíjense que habla de perfecto, habla de plenitud, pero ha omitido el término absoluto. Y lo ha omitido porque es un término polémico, ¿sí? Porque existe un sesgo de pensar que aquello que es absoluto es ilimitado, ¿sí? Fíjense que no, ustedes lo van a encontrar en los textos, como los 3 caracteres del dominio les habla de la absolutez, algunos textos también ahora lo omiten, lo que son concordantes con el código actual, pero el dominio es absoluto, y ese es un artículo que yo les voy a enviar a través del correo electrónico. Es absoluto desde el punto de vista de la oponibilidad, como el resto de los derechos, y desde el punto de vista del contenido. Pero que sea absoluto no significa que sea ilimitado. Esa es la síntesis de lo que queremos significar. Bien, hasta acá ¿entienden? Voy muy rápido. Por ahí a veces requiere una lectura previa, por eso yo supongo que esa lectura previa está, pero tengo que ser realista y saber, por eso les pido que ustedes me ayuden cuando voy muy rápido. La idea no es que se aburran, sino que les sirva la clase. Si es 1 hora y media y les sirve solo una parte de la clase, no importa, pero que les sirva. Entonces, yo doy a veces por sabidas algunas cosas que tal vez no estén sabidas. Y cuando eso me pasa, y eso genera que por ahí vaya muy rápido, les pido que me paren, que me detengan y que me pregunten. Pueden interrumpirme. No sé si me escribieron acá por el chat. De acuerdo, profesora, cualquier cosa le decimos. Hasta ahora viene bien, se entiende. Hasta ahora se entiende. Bien, a veces este juego de palabras y esta reiteración está hecho adrede, ¿sí? Porque eso es lo que hace que ustedes se vayan empapando o familiarizando con la terminología propia de los derechos reales. Porque de alguna manera, a lo que han venido estudiando hasta ahora, parte general, obligaciones y contratos, tiene una terminología que les es propia. Y hay como no quiero decir la palabra quiebre, ¿sí? Porque no hay un quiebre, porque el derecho es uno, pero sí hay un cambio importante en lo que se refiere al ámbito de aplicación y al régimen de los derechos reales. Entonces ese cambio y ese régimen, la idea es que ustedes lo sientan, y lo sientan en sus mentes y lo sientan en su comprensión. Y se vayan, a veces van a ver que somos muy precisos y muy precisas
con el requerirles una terminología exacta, de exactitud, de sinónimo. Esto les digo que ocurre en el marco de las evaluaciones, donde a veces les decimos, está bien lo que estás diciendo, te entendemos lo que estás diciendo, pero te falta precisión. Y es como que el examen a veces naufraga, no porque el alumno no haya estudiado, ¿sí?, y no haya visto los temas, sino por esa precisión. Esa precisión, esa cuestión más fina, si se quiere, esa terminología más afinada, no significa memoria, significa, es el tecnicismo propio que tiene nuestra materia, ¿eh? Porque es una materia estructurada, es una materia que responde a ciertas pautas, está permeada por el orden público, entonces a veces no terminan de convencer en la evaluación porque falta esa precisión terminológica, ¿eh? Y eso a veces los decimos a veces en la evaluación, te falta precisión, te falta precisar, ¿eh? Entonces eso lo aclaro ahora porque es importante. Y estén muy atentos y muy atentas cuando lean la bibliografía y cuando escuchen las clases de los docentes, y el material del campus, en esa puntualización. Ustedes van a ver que los textos o los autores, la doctrina, les dice algunas precisiones terminológicas, suele ser un título, ¿sí? Cuando eso ocurre es porque eso es importante para el tema y hay que afinar, hay que ir más finito en la semántica. Y eso es importante que lo sepan desde ahora ustedes que están empezando el estudio. ¿Cuándo puede haber? Vamos a la práctica, vamos a ver un poco todo esto en la práctica, porque el sentido de toda esta teoría se tiene que vincular con la práctica. ¿Cuándo puede haber situaciones donde haya ejercicio abusivo del dominio? Es decir, donde se configure una situación en donde la persona está ejerciendo uno de sus ius, ¿sí?, por ejemplo, el ius utendi, el derecho a uso, pero que ese derecho a uso sea extralimitado, es decir, que va más allá de la finalidad tenida en cuenta por la ley, al conceder ese derecho subjetivo. Hay una extralimitación, ¿sí?, va más allá del límite. Bueno, muchos textos de los que ustedes leen van a ver que ha hablado de que, por ejemplo, una forma de excederse en ese ius utendi sería, por ejemplo, la destrucción de la cosecha, la destrucción de una cosecha para evitar la acumulación que deprima el precio de la soja, por ejemplo, ¿sí? Es decir, destruyo la cosecha, ¿para qué? Para incidir en los precios, ¿sí? La destrucción. Yo tengo derecho a poder usar el producto del cultivo de la tierra, ese fruto que me ha dado la tierra, sí, tengo el derecho a usarlo, tengo el derecho de disfrute. Pero a veces la destrucción, al solo efecto de evitar que esa acumulación, o sea, que haya más oferta que demanda, deprima el precio de la soja, podría importar un abuso del derecho, una extralimitación del ius fruendi, ¿sí? Ese es un claro ejemplo. Otro ejemplo que han visto y que lo han visto en el país, lo bueno es de estas figuras o de estas situaciones, y la idea es que ustedes lo puedan ver plasmado en la práctica. Ya por el año 2016, esto lo pueden rastrear en las noticias, ¿sí?, a través de Google lo pueden ver claramente, hubo una manifestación de protesta de los tamberos y generó el derrame de leche en las rutas y demás. Y esta protesta, este derecho a poder disponer de las cosas, generó que en un país que está atravesado por la pobreza, se discutiera y se pusiera en tensión el derecho de dominio de los tamberos, de poder disponer de la leche, y el derecho colectivo de otros tantos que no tienen para alimentarse. Y eso se generó, pueden ver las noticias,
allá por el año 2015, creo 2014, no recuerdo bien, esa protesta. Eso genera tensión entre derechos. Es un típico caso práctico. ¿Qué hacer? Y ahí surgió una explicación de por qué no hacían lo que hicieron otros, como lo que hicieron, por ejemplo, en el Valle de Río Negro, la provincia de Río Negro, con la cosecha de manzanas y peras, que ustedes sabrán, también esto lo pueden rastrear por internet, porque a veces en la evaluación les piden ejemplos, si son ejemplos reales y de la vida cotidiana y de nuestro contexto mejor, esos productores frutihortícolas lo que hicieron es repartir esas manzanas y peras en la Avenida de Mayo. Incluso hay imágenes que las pueden rastrear por internet. Entonces ahí los propietarios de los tamberos daban una explicación de por qué no habían hecho eso con el derrame de la leche, por qué no lo habían donado, en todo caso, o facilitado a otras terceras personas, porque ahí estaba en juego el interés colectivo. Esos son supuestos en donde yo tengo derecho a, ¿sí?, pero me extralimito. Se configura un supuesto del abuso del derecho. Otro supuesto de abuso del derecho, lo voy a comentar porque hicimos referencia muy escuetamente, es el caso de la jurisprudencia francesa Clement con Bayard, que hay algunos casos, ahora no recuerdo en este momento el nombre del caso, pero se los voy a traer para la próxima clase, hubo algunos casos en nuestro país similar. Clement y Bayard eran dos propietarios contiguos, ¿sí? ¿Alguno lo recuerda? Porque esto tal vez lo vieron en parte general. ¿Alguno recuerda el fallo que lo quiera comentar? No. Bueno, hay muchos fallos, pero este es un fallo emblemático. Clement con Bayard eran dos propietarios contiguos, ¿sí? Cuyas heredades limitaban una con otra. Había una medianera, ¿sí? No recuerdo si era Clement o Bayard, no recuerdo exactamente, pero vamos a suponer que Bayard, ¿sí?, Clement tenía una fábrica de dirigibles y Bayard era el vecino contiguo, ¿sí? Lo que hace Bayard es construir sobre la medianera unas estructuras de hierro con punta, es un caso real de la jurisprudencia francesa, con punta para que cuando Clement lanzaba desde su fábrica los dirigibles, estos automáticamente se veían dañados y caían. Si bien en ese caso podríamos decir que Bayard tenía el derecho a poder disponer materialmente de la cosa y construir dentro de las previsiones legales esas estructuras de hierro, sin duda, en el caso específico lo hizo con la intención de dañar, ¿sí? Entonces ahí habría una extralimitación del derecho. Después les voy a buscar, este es un caso bastante remoto de la jurisprudencia francesa, pero les voy a ubicar el fallo, no sé si está en el campus, pero para la próxima clase, de la Corte de la Provincia de Buenos Aires, donde dice, otra vez, fue titulado así, otra vez el caso Clement con Bayard, o como diciendo que otra vez se reiteraban una situación similar a la emblemática jurisprudencia francesa. Así hay muchos casos, en donde esa posibilidad de disponer de la cosa, bueno, hay una extralimitación. A veces la ley tiene en cuenta esas pautas subjetivas, como es la intención de dañar al otro. Y a veces tiene en cuenta pautas objetivas que las da la misma ley. Pero bueno, esto es lo que les quiero significar de cómo puede haber un ejercicio abusivo de la figura jurídica real del dominio. Y como a veces los temas, o mejor dicho, siempre es bueno aprenderlos en función de la práctica, en función de la posibilidad real de cómo eso puede vulnerarse o cómo eso puede extralimitarse. Está claro que ahí hay una tensión de derechos en el caso de la protesta frutihortícola y demás. Lo que trata de hacer es de poder ese sector poder volverse rentable, ¿sí? Y de alguna manera, a su vez, de ese derecho, trata de incidir en lo que es la regulación o la búsqueda de políticas gubernamentales que tornen ese sector más productivo.
El tema es los medios que utilizo. Y bueno, y el tema es cómo regular eso, ¿no? Cómo buscar el justo equilibrio entre el derecho a huelga o el derecho a disponer o el derecho a protesta y el derecho a... Acá dejó Eugenio. ¿Eugenio va a hacer el contacto? Sí, lo hago yo, no pasa nada. Pues nadie dijo nada, entonces lo hago. Bueno, más activos. Hay un micrófono abierto ahí. Bueno, gracias, Eugenio. Entonces va a ser Eugenio el que se va a encargar de remitirles a ustedes, con lo cual el interés pasa por ustedes. El que esté interesado, Eugenio vuelve a remitir. También podían crear una casilla ustedes, podrían crearla ustedes, pero con un nombre para esta cuatrimestre. Pero bueno, si no es así, usamos la de Eugenio. Y si se replantean y se conectan entre ustedes, pueden conectarse aunque no estén presenciales. Aparte yo sé que se conectan, incluso se arman grupos dentro de la comisión, pueden armar un grupo dentro de esta comisión 2, siempre y cuando no sea para irse de tema, que eso también lo vemos a veces, pueden hacerlo, porque la idea es un trabajo en equipo, trabajar en conjunto, se ayudan mucho de esa manera, lo han hecho mucho en el otro cuatrimestre y como no pueden verse, se ayudan mucho de ese modo, así que pueden hacerlo. Bueno, es la libertad, ¿no? No es que lo pueden hacerlo, es la libertad de ustedes. En 1942 les habla de otro carácter del dominio que ya no es la absolutez, sino que es la perpetuidad. Esa perpetuidad del dominio, les dice, el dominio es perpetuo. Estamos ahí, 1942, primera frase. El dominio significa que el dominio no se pierde por el no uso. No se pierde por el no uso. ¿Por qué? Bueno, hay algunos derechos reales que el no uso sí extingue el derecho. ¿Sí? El dominio no. El no uso no extingue el dominio. Los derechos reales que se extinguen por el no uso son la superficie, el usufructo, el uso y la habitación. Tipos reales que vamos a ver en la segunda parte, pero por lo menos a título informativo tienen que saber que el dominio no se extingue por el no uso y hay otros derechos reales que sí. Otros derechos de los 13 restantes que sí. ¿Qué dicen algunos autores? Por ejemplo, Gatti, ¿sí? Edmundo Gatti, un clásico, un autor clásico del derecho civil. Edmundo Gatti dice, y por ahí lo repiten o lo parafrasean otros autores, Mariani de Vidal, Kipper, que el carácter de perpetuidad puede faltar, porque no es un carácter esencial. Es decir, no es inherente al dominio, a la figura jurídica del dominio. ¿Qué quiere decir? Que en algunos casos el dominio puede ser temporario. Esto es discutido. Algunos dicen que esto de que algunos casos pueda ser temporaria no afecta a la perpetuidad, pero algunos autores dicen que no es un carácter esencial, que no es inherente al dominio y que a veces puede ser temporario y por lo tanto afectaría a la perpetuidad. Lo cierto es que en el dominio revocable o en el dominio fiduciario, figuras que vamos a ver más adelante, que son supuestos de dominio imperfecto junto con el dominio agravado, vemos que esa perpetuidad puede faltar. Pero esto es discutido, pero lo aclaramos, lo damos así porque vemos que yo estuve viendo que Kipper lo da así, ustedes leen mucho por Kipper, la mayoría lee por Kipper o por Mariani. ¿Qué quiere decir que el dominio sea perpetuo? Bueno, vamos a hacer una síntesis acá. Que el dominio sea perpetuo quiere decir que no está sujeto a plazos, ¿sí? En principio no está sujeto a plazos. El dominio dura mientras dura la cosa, ¿sí? Cuando la cosa se extingue, el dominio cae, ¿sí? Ejemplo, vamos a ver lo que ocurrió con
en la ciudad de Mar del Plata con el edificio conocido como Torre Siliva, en la zona de Torre Siliva, ¿sí? Existía un derecho real de propiedad horizontal que se extingue por la destrucción del edificio a causa de un accidente o de un delito, porque creo que finalmente fue un delito, ¿sí? Por una persona que fue declarada inimputable, pero que fue un delito al fin. Y ahí había un dominio sobre cosas, ¿sí? Que se extingue por destrucción total, sobre cosas muebles, por ejemplo. Más allá de la existencia del derecho real de propiedad horizontal sobre el edificio, que va a continuar ese derecho sobre el terreno, había cosas que se fueron destruidas, cosas que pertenecían a personas, que desgraciadamente perdieron. Ahí tenemos un supuesto en donde, un supuesto cercano, lo nombro porque es un supuesto que ocurrió en la ciudad de Mar del Plata y que todos conocemos, donde ha habido, por un hecho, por un delito, la destrucción de cosas, muebles, por ejemplo, o muchas de las situaciones que han visto, que ven por televisión, en donde ha habido destrucción de cosas que integran el dominio o el patrimonio de una persona. A su vez, que el dominio sea perpetuo significa que no se pierde, salvo que la persona deje de poseer, ahora que están viendo posesión, todo el tiempo, deje de poseer durante todo el tiempo que sea necesario para poder usufructuar, ¿sí? Si yo pierdo la posesión de la cosa, por todo el tiempo que sea necesario para poder adquirir por prescripción adquisitiva, bueno, ahí sí deja de ser perpetuo, pero en principio no, es perpetuo, salvo que deje de poseer. Por otra parte, otra conclusión que obtenemos de la propiedad es que no es un derecho vitalicio, ¿sí? Como el usufructo, es decir, no se extingue con la vida de su titular. El usufructo, la figura jurídico real del usufructo, sí, no es vitalicio. ¿Por qué? Porque es transmisible a los herederos. O sea, existe lo que se llama la transmisión mortis causa, por causa de muerte. La otra es que no se extingue por la falta de ejercicio, ¿sí? Y por último, que la acción reivindicatoria es imprescriptible. Es decir, la acción reivindicatoria que vamos a ver más adelante no prescribe, como vimos también que ocurría en el derecho romano. Ven como ahí tienen claramente cómo los antecedentes son importantes. En el derecho romano, la acción reivindicatoria no prescribía, era imprescriptible. Y ahora también. El artículo, bueno, les dice, perdón, el dominio es perpetuo, no tiene límite en el tiempo y subsiste con independencia de su ejercicio. Ahí identificamos exegéticamente en la norma el marco teórico que estamos viendo. No se extingue aunque el dueño no ejerza sus facultades o las ejerza otro, excepto que éste adquiera el dominio por prescripción adquisitiva. Es decir, que cuando el otro ejerce la posesión por el término de ley, va a adquirir el dominio por prescripción adquisitiva. Y el otro lo va a perder. Pero el otro la va a perder por dos cosas. La va a perder por su inacción, ¿sí? Y lo va a perder por el tiempo, que va a ser otro requisito que va a tener en cuenta la ley. Pero no se preocupen por eso, porque el tema de la prescripción adquisitiva o usucapión es un tema que está más adelante. La exclusividad, artículo 1943 del Código Civil. Bueno, el artículo 1943 del Código sigue la postura doctrinaria que identifica al condominio y al dominio como dos derechos distintos, independientes y autónomos. Ustedes saben, porque lo vimos la clase anterior, que el Código Velezano en el artículo 2503, inciso primero, refería a las figuras del dominio y del condominio, las legislaba en forma conjunta, inciso primero, dominio y condominio. Hubo una fuerte discusión ya
de antigua data en la doctrina que sostenía que estas figuras del condominio y el dominio eran autónomas e independientes. Dentro de esta postura se encontraba un referente doctrinario que era Héctor Lafay. Ahí fui por el chat. Lafay decía que eran independientes y autónomos. Y dentro de la postura contraria, de decir que el condominio no era una figura autónoma, se encontraba la conocida por ustedes Mariani de Vidal. ¿Sí? El Código Civil vigente le da una nueva redacción al 1887, inciso A, donde enumera la figura del dominio, inciso B, donde legisla la figura del condominio. Ese posicionamiento teórico, ese posicionamiento doctrinario, es el que se refleja en el artículo 1943, cuando les dice, por eso ese reflejo lo vemos en la letra de la ley, que dice el dominio es exclusivo y no puede tener más de un titular. Cuando hay más de un titular, lo que tenemos y lo que se logra es encuadrar la situación en la figura del condominio. Esa exclusividad, no puede haber dos titulares de dominio. Si hay dos titulares, habrá un condominio. Y esto es el reflejo de este posicionamiento doctrinario, la autonomía de la figura del condominio en relación al dominio. El dominio es exclusivo y no puede tener más de un titular. Y la segunda parte es una verdad de perogrullo, dicen por ahí los autores, porque dice que quien adquiere la cosa por un título no pueden adelante adquirirla por otro si no es por lo que le falta al título. Si yo adquiría titular de dominio, no puedo adquirirlo por otro. Si yo adquiero el título de condómino, ¿sí? La segunda parte, puedo adquirirlo por otro título, pero sería por la parte que me corresponde para poder obtener el dominio. Ejemplo, Eugenio y yo, ¿sí? Somos titulares de un inmueble. Eugenio tiene el 70% y yo tengo el 30%. Somos condóminos, ¿sí? Lo que quiere significar, la última parte del artículo, es que yo adquirí como condómina, no puedo adquirir por otro título, es obvio. Ahora, puedo aumentar y mutar esa titularidad como condómina siempre y cuando adquiera el 70% que tiene Eugenio, ¿sí? Es decir, tengo el 30, el 70, me convierto en titular de dominio, por lo que le falta. Lo que me falta, como dice el código, por lo que le falta. Lo que me falta para ser titular de dominio sería el 70% que Eugenio tiene. No sé si fui clara, vuelvo a reiterarlo. ¿Se entendió? ¿Se entiende? Hola. Sí, se entiende. Están muy callados. ¿Qué les pasa? Que son un grupo... Bueno. ¿Van entendiendo? Me interesa, me pueden interrumpir. Sí. Siempre trato de generar un ida y vuelta, no soy tan seria, no. Lo importante es que lo hagamos enriquecido el tema. Bueno. Eso es lo que dice, por eso se dice que es una verdad de perogrullo, como que es una obviedad, lo que está queriendo significar. Facultad de exclusión. Bueno. A ver, facultad de exclusión. Bueno, por supuesto que la facultad de exclusión, ¿sí?, se vincula con el carácter exclusivo del dominio, que es el tercer carácter que nos faltaba por ver, el carácter exclusivo del dominio. ¿Y cuáles son las formas o los emergentes de ese carácter exclusivo, las consecuencias, para ser más precisos, de ese carácter exclusivo? Bueno, la primera consecuencia es que la exclusividad va a recobrar fuerza cuando haya un tercero que
no reconozca mi derecho, que no reconozca mi derecho real de dominio. Y eso va a ocurrir cuando, o sea, voy a tener mecanismos legales que el sistema me va a dar para yo obtener el reconocimiento de ese derecho. Pero en forma inmediata, ¿sí? No mediata, a través de una acción, por ejemplo, sino en forma inmediata, la persona, el titular de derecho de dominio, tiene la facultad de poder excluir a extraños del uso y goce. Muchas situaciones cotidianas se vinculan con esta facultad de exclusión. Por ejemplo, puedo remover por propia autoridad algún objeto que me impida, por ejemplo, ingresar al garaje de mi casa. Cuestión muy asidua en nuestra cotidianeidad. Obviamente que lo que puedo hacer es llamar a la grúa, ¿sí? O puedo removerlo de alguna manera que no implique extralimitarme en mi derecho o en el ejercicio de mi derecho, ¿sí? Esto lo ven, es una cuestión asidua, la facultad de excluir. Otra expresión de esta facultad de exclusión del dominio la van a encontrar con lo que se llama la facultad de cerramiento, ¿sí? Que es la posibilidad que tiene el titular de poder encerrarse con vallas, con cercos vivos, con medianeras, su predio o su inmueble. Esto da lugar a un tema, a una materia dentro del curso que vamos a ver más adelante, que se conoce como el fenómeno de la medianería, y que se traduce en esa facultad de cerramiento. Siempre, por supuesto, esa facultad de cerramiento o esa facultad de construir vallados, vallas o cercos dentro de lo que esté jurídicamente permitido. Y por último es el derecho a remover por motus propio, como dice el artículo, aquello que estuviere obstaculizando mi derecho de dominio, ¿sí? Importante. ¿Hasta acá entienden lo que dijimos? Solamente me voy a referir a un artículo más, a dos, el 1945 y el 1946, y vamos cerrando la clase. Ya estamos sobre la hora y media. 1945, extensión del dominio. Bueno, el artículo 1945 les dice que el dominio de una cosa comprende los objetos que forman un todo con ella o son sus accesorios. Este principio de extensión del dominio se vincula con una expresión en latín, que la voy a escribir en latín y la voy diciendo. Lo accesorio sigue a lo principal. Bueno, el teclado no me reconoce el latín, por eso tengo que... Lo accesorio sigue a lo principal. Ahí fui por el chat. Lo van a encontrar así con la expresión latina. Accessorium sequitur principal. Lo accesorio sigue a lo principal. De modo que el dominio de una cosa comprende los objetos que forman un todo con ella o son sus accesorios, ¿sí? ¿Qué es también lo que van a encontrar en la doctrina como principio de accesoriedad? Y lo han visto seguramente aplicado a otros temas, a otras temáticas, pero es eso, el principio de accesoriedad. La segunda parte del artículo se refiere a la extensión física del dominio, ¿sí? Y se aplica, la extensión física, se le aplica un principio que es el principio de verticalidad del dominio, ¿sí? El dominio, como decían los romanos, perdón, no sé qué toqué, voy por el chat, principio de verticalidad. Este no va en latín. Principio de verticalidad. El principio de verticalidad, como decían los romanos, el dominio se extiende hasta el cielo y el infierno. Es decir, en líneas perpendiculares, por el
espacio aéreo, el suelo y el subsuelo, ¿sí? Hasta el cielo y el infierno era una forma metafórica de significar la extensión del dominio. Es decir, después vamos a ver cuáles son los límites, hasta dónde, cuando veamos límites al dominio, vamos a remontar de nuevo este principio de verticalidad y vamos a referir a que hay algunos límites que constriñen o que restringen o limitan el derecho del titular. Pero ustedes pueden ser hasta el cielo y el infierno, un poco exagerado, pero una expresión metafórica. ¿Por qué es importante la extensión del dominio y por qué es importante hablar no solamente del principio de verticalidad, sino del principio de accesoriedad? Bueno, porque aunque el texto no lo diga, todas las transmisiones de dominio sobre cosas, estas cosas accesorias, valga la redundancia, van a quedar comprendidas en esas transmisiones. Es decir, la aplicación práctica es que si yo, por ejemplo, vendo una cosa la cual está adherida a un accesorio, esa venta va a alcanzar o va a comprender esa accesoriedad. Esa es la transmisión, es por el todo. Salvo que esa cosa fuese separada. En su caso, va a adquirir su plena individualidad, entonces va a surgir otra titularidad de dominio, u otro dominio sobre ella. Pero mientras esté unida y forme un todo con la cosa, la transmisión que de ella se haga va a comprender ese todo, esa totalidad. Esa es la aplicación práctica. A muchos de estos principios, el de verticalidad, el de accesoriedad, y otros más que hemos enumerado, nos vamos a volver a referir. Y cuando tratemos las temáticas que siguen, voy a decirles, ¿recuerdan el principio de verticalidad que vimos cuando vimos la figura del dominio? Bueno, lo traemos de nuevo. Yo lo que a veces les sugiero, y hay una intervención docente que yo hice y que la pueden bajar por el campus o por internet, o se las puedo enviar, es que ustedes vayan haciendo, como una cuestión de metodológica de estudio, una especie de glosario, de índice, de algunos términos que son claves. Estos, lejos de ser una tarea de un nivel inferior a un nivel universitario, todo lo contrario, es una cuestión metodológica que los va a ayudar, y los va a ayudar mucho para el aprendizaje de todo el curso y de otras materias también, porque hay muchos términos que requieren precisión, como les dije al principio. Entonces eso lo pueden hacerse un glosario o un índice de palabras claves, de temas, o de principios claves, que se reiteran, porque para ver límites al dominio vamos a hablar de nuevo del principio de verticalidad, por ejemplo, o de la extensión del dominio. Para hablar de muchas otras figuras jurídico-reales vamos a traerlos. Vamos a hablar de absolutez, vamos a hablar de oponibilidad, vamos a hablar de muchos de estos términos que trajimos hoy en esta primera parte casi toda la unidad. Entonces, es una sugerencia, no es una obligación, sino es una sugerencia metodológica. Por último, el artículo 1946, y ya cerramos, siendo la una, un poquito pasada, el dominio imperfecto, lo que hace el artículo 1946 es un anuncio. ¿Qué quiere decir que es un anuncio en términos legislativos? Que no hace un tratamiento de la figura del dominio imperfecto, porque eso lo va a hacer a partir del artículo 1965, pero sí nos anuncia que cuando el dominio no es pleno, ¿sí? No es pleno, como en el 1941, sino que es menos pleno o imperfecto, artículo 1946, si está sometido a alguna modalidad como la condición o el plazo resolutorio, o si la cosa está grabada con cargas reales. ¿Cuáles son las cargas reales? Importante, esto a veces se pregunta. ¿Qué son las cargas reales? Las cargas reales es una categoría, cargales es una categoría que involucra o incluye a
otros derechos desmembrados y a los derechos de garantía. Cargas reales son la superficie, el usufructo, el uso, la habitación y las servidumbres. Esas son cargas reales. Otros derechos de la nómina. Y también los de garantía, la hipoteca, la prenda y la anticresis. Quiere decir que, por ejemplo, yo, vamos a un ejemplo práctico, soy titular de dominio de un departamento, pero está hipotecado. Tengo una carga, es decir, es menos pleno, es imperfecto en el sentido del 1946 porque debo soportar esa carga. Entonces, ese contenido pleno del dominio en los términos de 1941 ha disminuido. Una carga real. Son otros derechos reales, son los desmembramientos de los otros derechos, que son muchos de los enumerados en el 1887. Y también un supuesto de dominio imperfecto, que no está enunciado en el 1946 por un error metodológico que ha tenido el legislador del Código Civil y Comercial, es el que se refiere al 1964, que refiere al dominio fiduciario. Por una cuestión de metodología errónea del Código Civil y Comercial, el dominio fiduciario está regulado en el contrato de fideicomiso. Es un error metodológico al que tenemos que hacer referencia, pero que después vamos, por supuesto, a ahondar la temática. Bueno, hasta acá hemos cerrado buena parte de la unidad. La idea es que ustedes, cuando vayan a estudiar dominio, rememoren y recapitulen y retrocedan, pero que de algún modo lo que les quiero dejar es que un modo de estudiar contextualizado por los antecedentes, que son importantes, y más exegético al texto de la ley. Pero esa exégesis de la ley, que no signifique estudiar de memoria, sino significa ser analíticos. En esto los ayuda muy bien un código comentado. Bueno, hasta acá la clase de hoy. No sé si hay alguna pregunta que quieran hacer. Disculpe, profesora. Sí. Hay en el chat un compañero creó un mail para la comisión. Sí, ahí está, Eugenio eras. A ver, Eugenio, para que lo voy a anotar. No, profe, ahora Lucas hizo otro mail para que mande las cosas. Está mucho mejor la idea, sí, está mucho mejor. Se sintieron tocados y ahí muy bien esa actitud, porque vamos todos juntos a probar reales. Así que la idea es que trabajen en equipo, que se ayuden, que nos ayudemos, que yo les mande, porque el objetivo es aprender y es además promocionar la materia. En el orden que ustedes quieran, yo quiero que aprendan, pero bueno, eso a veces uno tampoco aprende cuando cursa, uno aprende después. Eso pedagógicamente está comprobado que a veces el aprendizaje no es instantáneo o simultáneo como esta clase, sino que por ahí lo que yo dije hoy lo aprendieron cuando leen solos o lo aprendieron el día de mañana en su totalidad, en un caso práctico con el ejercicio profesional. Pero bueno, acercamos herramientas y está bueno que ustedes estén más activos. Así que bueno, les mando un saludo grande, que tengan un buen día y un buen fin de semana. Igualmente, No, profe, gracias. Bueno, No, adiós. gracias, Hasta luego. gracias. Hasta luego.